Muy brevemente voy a presentar al doctor Eloy Martos. Él es el coordinador general de la Red Internacional de Universidades Lectoras. De hecho, yo creo que es uno de los artífices y la verdad la ha mantenido y la ha expandido y la ha desarrollado y nos ha entusiasmado con todas las actividades que hace. Ahora ya no solo está con el tema de la lectura propiamente, sino que ya vinculó la lectura con aspectos ecológicos. O sea, siempre está buscando la manera de estos vínculos a nivel internacional. Entonces, la verdad, para mí es una personalidad destacada, pero sobre todo lo que está haciendo por llevar la lectura, la escritura y la alfabetización informacional a las universidades. Él es catedrático de la Universidad de Extremadura y los vamos a dejar con él, que nos mandó su conferencia virtual, y esperemos que todo salga muy bien. Y cualquier pregunta, sugerencia, en fin, vamos a presentar también aquí su correo para que se comuniquen con él. Él no duerme, está siempre pegado a la computadora, o sea, les va a contestar a cualquier hora. Es muy activo. Yo no sé, digo, sus colegas que lo ven, duerme que una hora, pero generalmente contesta de inmediato a las 3 de la mañana, a las 4, en fin. Es un misterio también para ustedes, también para mí. Muy bien, entonces vamos a iniciar con su videoconferencia. Como decíamos, problemas emergentes de la lectura para universitarios. En el actual contexto de cambio, donde es normal oír hablar de posmodernidad o de poshumanismo, la universidad, como gestora de conocimiento, no puede permanecer al margen. Podemos hablar de cantos de sirena por el poder enorme de la información y del mercado hacia los universitarios, y también de modernidad líquida, como Bauman, porque cuanto afirma sobre de los retos de la educación en la modernidad líquida, porque todo esto es aplicable al mundo universitario, agravado aún más por los modos vigentes de producción del conocimiento, sistema de ciencia, tecnología, I+D, etc., que se suponen connaturales a la universidad. Ciertamente, el tópico de la universidad, como una especie de templo del saber regido por los postulados mertolianos, ha dado paso a otras visiones, como las que representan la noción de modo 2, que suponen un cambio de ética importante, pues reconocen que la producción del conocimiento ya no es exhaustiva de sus organizaciones jerárquicas permanentes, como las universidades, desde ámbitos prefijados como las áreas de conocimiento o los departamentos. Más bien, la complejidad actual da sentido a que el conocimiento se genere cada vez más contextos dinámicos de aplicación, a menudo articulados desde ámbitos transdisciplinares y desde una heterogeneidad organizativa, subrayando el carácter social. Se habla igualmente de responsabilidad social, de control social de la calidad y de la importancia de su contextualización. Otras teorías recientes abundan en esta misma multiprofesionalidad al subrayar el necesario acoplamiento entre la triple hélice de la universidad, las instituciones gubernamentales y las empresas. Sea como sea, hemos de pensar que a esta crisis generalizada del papel de la educación en las sociedades modernas y por ende del papel de la educación superior se le superpone la crisis de las humanidades y las ciencias sociales, vistas como contrapuestas al saber científico empírico, lo cual se traduce en un desvalor de aquellas, por así decir, constatable cuando en muchas universidades se compara el peso relativo de unas áreas, titulaciones o facultades relacionadas con las ramas científico-técnicas o biosanitarias con las que tienen que ver la educación o la cultura letrada en el sentido clásico de Churchill. Ciertamente, la ciencia posacadémica tiene su correlato en la lectura posacadémica,
si entendemos por esta aquella lectura letrada, por continuar con el concepto de Chartier, que no renuncia a incidir no solo en conocer mejor al mundo, sino en promover una ciencia universal y al margen de prejuicios, barreras o exclusiones, en el espíritu de la llamada República de las Letras de la Ilustración. Si descubrir los talentos propios es lo que debe guiar la educación, según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, y si solo la promoción del talento de un contexto favorable hará avanzar la ciencia, no se entiende que la lectura y escritura académicas se reduzcan a un nivel anecdótico, instrumental, convertido en apenas un metalenguaje de las disciplinas que se estudian. Como el agua, el texto también fluye. Es algo físico que marca su ritmo en letanías o poemas, o se ensancha en duelas y sagas. La complejidad de los retos que la sociedad moderna afronta, por ejemplo el medio ambiente, requiere de un pensamiento complejo, irreducible a un solo ámbito o paradigma de conocimiento, porque, por citar un ejemplo muy pertinente, reconocer los problemas del agua en el planeta o cualquier pequeño rincón de un país no se puede hacer únicamente desde la perspectiva de la gestión del agua, o de la tecnología o desde cualquier otra perspectiva unidimensional. La historia, la antropología, las tradiciones, las artes y todo un sinfín de aspectos conforman una realidad compleja difícil de indagar desde presupuestos del modelo 1 y mucho más abordable desde estos nuevos presupuestos. Y ello se debe traducir en instrumentar nuevos espacios de encuentro que no son solo espacios o medios físicos, sino ámbitos de interacción, es decir, espacios letrados. Citando otro reciente ejemplo muy revelador, se ha publicado el libro del profesor israelí Harari, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, con un impacto mediático. Titulares de periódicos como La Vanguardia de Barcelona, 23 de octubre de 2014, los ricos vivirán indefinidamente y los pobres se contentarán con drogas y juegos, y con unas tesis muy interesantes en relación al papel que jugaron los imaginarios, la habilidad para contar historias, en la revolución cognitiva que disparó hace 70.000 años al hombre sapiens. Casi al mismo tiempo, en el diario El País se publica la reseña de la autobiografía de Richard Dawkins, y se pone como titular estas declaraciones del biólogo: no eduquen a los niños en dioses ni hadas. En ambos casos vemos que la selección, procesamiento y recuperación de la información es algo que una operación documental que interesa a la bibliografía respectivamente de un biólogo o de un pedagogo. El caso es que ambos formulan aspectos que se meten más allá de su territorio disciplinar, lo cual es una prueba de la pertinencia del concepto de modo 2. La modernidad líquida se aprecia en cómo en estos casos la información se enmascara de conocimiento. La novedad y el consumismo banaliza contenidos como los citados, por ejemplo, al poner el énfasis en una posible distopía en el caso del primer artículo, cuando Harari lo que nos viene a decir es lo contrario. La utopía gracias a la cual la humanidad ha ido elevándose desde el nivel animal a una autovisión futura como dioses, lo cual por cierto se percibe ya como un hecho normal en la cultura popular mediática, llenas de cyberbots, superhéroes y mutantes. ¿Qué le falta entonces para convertir todo este ruido en conocimiento? Pues en línea con lo que Morin y Chartier preconizan, está a su disposición de conciliar estas diversas culturas, las tecnologías y las humanidades, la tradición, en forma de memoria cultural, y la innovación y la modernidad, la ciencia como sistema con su rasgo de autoconfirmación u autopoesis, pero también el entorno y ambiente social, cultural e histórico del que se nutren todos los seres humanos. Falta, pues, un debate científico y social en el más amplio sentido de la palabra. Falta articular y promover la controversia, como modo habitual de generar y comunicar conocimiento dentro del ámbito universitario, no solo, como en el caso que nos ocupa, para educadores y biólogos, sino para todos los ciudadanos, pues los temas señalados conciernen a todos, son parte esencial de la alfabetización ciudadana, que tiene derecho a conocer, por seguir con el ejemplo, contenidos del darwinismo y contenidos de la narratología. La literacidad crítica muestra en ejemplos como estos que el factor crítico no es solo la revolución de los soportes,
el apoyo enorme digital, el cambio de las estructuras organizativas, sino una cierta mutación en las prioridades y en las mentalidades, y en particular en el papel axial de la lectura, no simplemente para promover competencias que lleven a la excelencia, sino para vincular nuevas axiologías. Veamos un ejemplo de ello cuando cruzamos dos disciplinas diferentes. Insiste Bauman en que un gran error es confundir en educación el proceso con el producto. Algo análogo ocurre en el terreno de los textos, en el discurso de la palabra entendido como unos desempeños concretos que se acotarían en forma de determinadas producciones textuales. Ciertamente, los cruces entre humanidades y ciencias son también fruto de los nuevos contextos. Así, al relacionar literatura o ecología con física, se vincula específicamente textos o paisajes con el concepto de fluido, en tanto que comunicación o circulación que fluye y pone en cuestión los conceptos sólidos tradicionales, tendiente a observar la lectura a un producto acotado, el libro, a un único espacio, la biblioteca, o bien a un único soporte, el impreso. En lugar de entenderlo como un proceso en continua recreación y movimiento, también la metáfora líquida impregna el espacio de Internet, descrito como un océano de información y sus herramientas como navegadores. Se produciría así toda una convergencia entre la teoría, la informática y los nuevos paradigmas científicos. Por otra parte, Bauman ha ido extendiendo esta analogía, dado su valor heurístico a diversos ámbitos más allá del estudio filosófico y sociológico, como es en particular la educación. De ahí la constatación del malestar de la educación en el mundo, por ejemplo, el papel en cuestión de los docentes o los conflictos de intereses en cuanto a las instituciones y a las leyes educativas. Todo ello se expresa en una serie de retos cada vez más acuciantes y de síndromes como es el de la creciente impaciencia, en paralelismo como la obsesión del metraje de acotar los tiempos y medidas del aprendizaje académico en formas cada vez más cuantificables. Sus créditos FTS. De hecho, las titulaciones en materias se enuncian con fichas y registros cada vez más exhaustivos, pero no podemos predeterminar qué parte de este conocimiento está mediado o impedido por el nivel de alfabetización que traen los alumnos. Es verdad que el dominio de las competencias de lectura guarda una correlación admitida por todos los estudios con el éxito académico y profesional. Ahora bien, el marco teórico y empírico de estos aprendizajes es multidimensional y requiere un tratamiento holístico. Así, el concepto amplio de cultura escrita, en su aplicación a la universidad, incide a la vez en varios ejes fundamentales que requieren una revisión profunda: competencias lectoras, alfabetización múltiple, nuevas prácticas de lectura y escritura, aprendizaje a lo largo de la vida, formación permanente de los docentes, bibliotecas universitarias, extensión universitaria, planes lectores en las universidades, proyectos de intervención o promociones de entornos ambientales letrados. Las convenciones académicas son fuente también de perplejidad, pues la que nació para canalizar y universalizar el pensamiento científico a menudo solo sirve para ahorrar y crear clichés, como ocurre con las referencias y citas. Si la bibliografía es como el mapa de un territorio científico, ¿cuántas veces se anima a los universitarios a explorarlos con el espíritu de un libro de Salgari? La ciencia y las artes tienen que conocer muy bien el legado del que parten para reescribir sobre esta herencia. Por tanto, fomentar un tipo de lectura dialógica y de controversias que hiciera repensar las categorías y modelos de conocimiento debería ser un principio importante subyacente a la praxis universitaria. Fomentar ambientes favorables a la lectura y la escritura, que según la UNESCO es un principio de la educación de calidad, no debe confundirse en la universidad con solamente dotar bibliotecas y herramientas de documentación para trabajos académicos. Se hace preciso unir estos diferentes ámbitos en estudios e investigaciones que indaguen la pluralidad de estas prácticas de lectura y escritura en los entornos académicos, profesionales y sociales específicos de la universidad y que aporten criterios de cara a políticas coordinadas de actuación, optimización de recursos y elaboración de catálogos de buenas prácticas en esta materia. Veamos algunos posibles temas de estos posibles estudios comparativos de las prácticas de lectura y escritura en entornos universitarios. Primero, cartografías de la lectura en los campus universitarios, ecosistemas y dominios de la lectura. Segundo, alfabetización académica, lectura y escritura académica.
cursos cero y talleres internivelares de lectura. Tercero, observatorios de la lectura en el ámbito universitario. Cuarto, participación y visibilidad de las prácticas culturales relacionadas con la lectura y la escritura en la universidad. Vida académica y vida cultural. Catálogo de eventos letrados en la universidad, asociacionismo y voluntariado. Quinto, lectura y universidad digital. La lectura en entornos digitales, nuevos dispositivos, nuevas formas de edición, nuevos editores. En lectura, competencias técnicas y competencias críticas. Sexto, formación permanente del profesorado universitario en lectura y escritura. Séptimo, multiliteracidad y lecturas en el ámbito universitario. Interrelaciones entre lengua materna, segunda y extranjera. Octavo, lectura y pautas de estudio en la universidad. Formación extracurricular, planes de alfabetización digital y plan lectura en las universidades. Noveno, aulas, bibliotecas, CRAI y otros espacios letrados. Tipologías y prototipos. Décimo, habilidades de lectura, escritura y empleo. Transferencias hacia sectores emergentes del mercado laboral. Patrimonio, industrias de la lengua, gestión de la información, comunicación, turismo, animación sociocultural, etc. Cultura emprendedora y creación de empresas relacionadas con la lectura y la escritura. Reconocer los peligros de la modernidad líquida implica saber navegar o nadar por ella sin diluirse en ella, por así decir. La universidad, a diferencia de la política o de la industria, es una institución estratégica, donde se puede alentar una conciencia y una sensibilidad más amplia, a menos corto plazo y que cumpla los principios antes citados. El denominado modo 2 de producción del conocimiento implica un modelo más participativo, contextualizado y vinculado a procedimientos más heurísticos de generación del conocimiento, que encaja mejor con las nuevas corrientes culturales, donde, por ejemplo, se demanda una lectura más transdisciplinar de ámbitos tan distintos como la arquitectura, el turismo, el medio ambiente, el paisaje o la ciudad, que implica la colaboración entre geólogos, geógrafos, historiadores, antropólogos, artistas, etc. Por tanto, la transición deseable no es solamente hacia una universidad multialfabetizada, con un importante peso de la alfabetización informacional, sino que estas nuevas literacias y estos nuevos alfabetismos debieran fomentar una visión holística de los procesos que estudian las ciencias y de sus contextos sociales. Debemos recuperar los conceptos de polifonía y dialogismo de Bakhtin, a fin de entender la pluralidad de manifestaciones a que estamos asistiendo y al juego dialógico entre las distintas concepciones, tecnologías y sectores o ámbitos implicados, desde los académicos a la sociedad civil en su amplio sentido. Dicho de otro modo, suscribimos las ideas de Lampert acerca de lo que debería conciliarse la cultura de los jóvenes universitarios con la transmisión del conocimiento y la herencia cultural, propiciando el diálogo, la controversia y la interdisciplinariedad. La crítica postestructural da también mucho valor de deconstruir de algún modo toda esa información estereotipada o manipulada que nos circunda, especialmente desde el ámbito de la cibercultura. El texto electrónico o la lectoescritura electrónica no son solo nuevas literacias que corresponden a nuevos alfabetismos. Suponen mutaciones trascendentales en lo relativo a las prácticas de lectura, escritura y aprendizaje, pues fomentan formas como la lectura fragmentaria o la lectura social, conectada, que se corresponden con la visión de Internet como una inteligencia o mente colectiva. Desfragmentar toda esta información mosaico que recibe un universitario, tanto del entorno académico como la de la información, a través de los medios o las redes sociales, supone priorizar la literacidad crítica a través de estrategias alternativas, porque en todo ninguna ciencia es neutra al respecto. Esto equivale a decir que el universitario debe ser entrenado como un lector inteligente, experto y comprometido, y a asumir por tanto su parte de responsabilidad social universitaria. De facto, Internet y la sociedad de consumo audiovisual son ya el Far West de lo que Churchill llamaba lecturas salvajes y también podríamos llamar lecturas tóxicas o incluso adictivas. La violencia, los estereotipos, el sexo forman parte de esta ambientación consumista, adornadas por los excesos neobarrocos, tan propios de la posmodernidad a la cultura de la hibridez y el pastiche.
Ciertamente, en la red coexisten muchas corrientes contrapuestas. Continuamente se reelaboran y se reciclan materiales de distintas procedencias, como un gran bazar a modo de basking. No se puede decir, por tanto, que haya una sola tendencia, sino una multitud de tendencias que conforman un inmenso laboratorio de efervescencia, lleno de peligros, pero también de oportunidades. La web 2.0 y en general la interactividad, las nuevas herramientas, el mundo de lo instantáneo, el periodismo digital, la revolución de dispositivos como los móviles, todo ello está refundando un nuevo territorio líquido, un archipiélago de espacios múltiples al cual la universidad no puede ser indiferente. En este océano de información, las universidades serían, pues, faros de la alfabetización para estos nuevos Ulises, condenados en parte a deambular por recintos universitarios hasta obtener una oportunidad en el mercado de trabajo. Si la educación es algo permanente, este paisaje será siempre positivo, y la universidad no traiciona su propio nombre de ofrecer una formación integradora. Una conclusión básica es que, siguiendo la primitiva idea de la Ilustración, hay que conciliar ciencias y letras, artes y oficios, a través de una visión global o transdisciplinar. Actualmente, a partir de la formulación de la llamada tercera cultural, se aprecia una necesidad de buscar una síntesis entre las humanidades y las ciencias sociales de un lado y la ciencia y la tecnología del otro. Aparentemente, el mundo globalizado, Internet en particular, es hoy como esa gran plaza carnavalesca que preconizaba Bakhtin, en tanto que expresión de la cultura popular, porque circula en ella la libre expresión, la inversión de valores, la crítica más feroz y también la identidad líquida. Es verdad, Internet promueve la cultura carnavalesca del doble, la duplicidad de identidad, con el sistema de nicks y las identidades virtuales en redes. Es así como la internauta elige quién quiere ser, su avatar, como en Second Life. La red no es, pues, un gran depósito de información, se configura más bien como un gran zoco, un gran mercado donde la gente, la mercancía y los artefactos fluyen permanentemente, en un ciclo continuo, como el de la fiesta, dado que la red no tiene una identidad cultural o nacional concreta. Por ejemplo, no se somete a ninguna forma de calendario o festividad voluntaria. También la sociedad actual es cada vez más diversa y heterogénea. Como en todo foco, los cuentacuentos y sus fábulas no pueden faltar. La red está llena de juegos y de historias, los dos elementos universales por los que circula el pensamiento simbólico, lo que se ha dado en llamar mitologías de Internet, leyendas urbanas desvinculadas del lugar y referente, suspensión de credibilidad, cibertextos de uso básicamente lúdico. Lo que importa son los flujos, ya no hay autor unidireccional sino receptores pasivos. Hay escrilectores, autoría cooperativa y colectiva. La llamada República de las Letras, que duró desde Erasmo hasta la Ilustración, representa para algunos un intento de establecer una comunidad europea. Hoy la República de las Letras o la ciudad letrada del siglo XXI puede ser el mejor esbozo de una comunidad mundial, basada en la tolerancia, el acceso al conocimiento, el igualitarismo social y el compromiso con ciertos valores filantrópicos, el alcance universal. La síntesis ya se ha iniciado al sacar las ciencias y las artes de las instancias académicas y llevarlas a la calle, al mundo espectacular de Internet y a otras formas participativas de acceso de conocimiento como las comunidades de práctica. En cualquier caso, la modernidad letrada, o lo que Olson llama la mente letrada, es aquella que reconoce el valor social de la lectura y la escritura y crea activamente comunidades textuales, destinadas a repensar, pensar es formar, actualizar y revisar las creencias y a reimaginar nuestros propios pensamientos y a participar de ciertos discursos, entre ellos el de la ciencia. En este sentido, dice Olson, volverse letrado es compartir un paradigma, tal como vemos en la ciencia, pero también en los aficionados a la fantasía, con su capacidad de generar comunidades, clubs, convenciones, etc. Esto es, para indagar a partir de unos presupuestos. Olson concluye con un principio esclarecedor. La mente es un artefacto cultural formado y modelado en contacto con los productos de las actividades letradas. Así, la cultura letrada no se restringe a lo antiguo o a lo erudito, sino que es un acceso al mundo entero, a nuestros pensamientos. Es pensamiento del pensamiento. Así radica su dificultad, pero también sus posibilidades. Leer, escribir,
para pensar y pensar para leer y escribir. De una u otra carrera, lo importante es la formación de esta mente letrada y crítica. La modernidad líquida impregna todo de relativismo y ambivalencia, pero la libertad emprendedora se asienta en una capacidad positiva para llevar adelante sus propias indagaciones, y esto es particularmente relevante en la ciencia y la educación, aunque como indica Dennett, la dinámica sea siempre superar unas preconcepciones o paradigmas para llegar a otras formulaciones más perfeccionadas sobre la realidad. Incluso el concepto de identidad líquida debe relacionarse con la formulación de Batz en 1974 en su ensayo Por dónde empezar, acerca de que los académicos no deberían tomar demasiado en serio su rol, es decir, que deberían mantener una cierta distancia, que es lo que ahora reivindican estas nuevas corrientes críticas. En este contexto complejo y en conexión con los desafíos de la universidad para una gobernanza democrática, es preciso articular estrategias fundamentadas para convertir las salas de aulas en espacios letrados, con lectores expertos, es decir, competentes desde el punto de vista cognitivo y social. Estamos en una época donde es muy necesaria esta síntesis de literacia. Por ejemplo, el uso pautado de la visualización y de mapas cognitivos. En suma, de la visualización es un ejemplo de integración de estos nuevos paradigmas, porque los alumnos pueden deconstruir la historia y mapear de forma colaborativa. En suma, puede superar las preconcepciones y construir sus propias lecturas, apoyadas en la figura mediadora del profesor. Sin duda, convertir las aulas en salas letradas, cartografiar la lectura o hacer oír la polifonía de los textos, siguiendo además la máxima SEM de prestar atención como forma previa de la iluminación, son retos que contribuirán seguramente a resaltar el valor de los clásicos en el sentido amplio, a mejorar la educación superior y hacer de la lectura un motor de cambio y progreso de nuestra sociedad. Nos abre un panorama muy complejo, fascinante, nos deja por ahí muchos retos, y yo creo que sí ubica la complejidad de lo que es la formación lectora, la cultura letrada, y los riesgos de una sociedad que se vuelve líquida. Y esto me recuerda también mucho a Anthony de Bray, que bueno, es un colega también español, que habla de los riesgos de la sobreinformación sin capacidad lectora, que nos va a llevar a la sociedad de la ignorancia, la cultura y la desinformación. A mí me parece terrible, pero de alguna manera también el hoy nos está diciendo peligro. Esto está muy líquido a esta banalización que a veces se da en la red. O sea, hay peligros, hay oportunidades, pero a mí me pareció fascinante los retos que nos dejan. La presentación va a estar en el sitio del IBI, y supongo que posiblemente también pueda estar ¿verdad? en la Universidad Panamericana, para que si ustedes quieren después escucharlo, está la bibliografía que él también estuvo mencionando, para que después la reflexionen con más cuidado, con más tiempo. Pues le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Eloy, y también un aplauso, aunque sea a distancia. Se lo vamos a grabar.